Siempre bailabas con ella en la milonga, pero de repente una noche te dijo que no. ¿Sabes por qué? Si esa milonguera deja de bailar con vos, es porque... Mejor te lo cuento en el video. Seguime hasta el final. Mi nombre es Gustavo Bensecri Sabá y hoy quiero hablarte de un tema que no sé si orilla el maltrato, la falta de comunicación verbal o la falta de compañerismo milonguero. Y me estoy refiriendo a por qué una milonguera con la que acostumbrabas bailar cada vez que ibas a la milonga, de pronto te ignora y deja de hacerlo sin darte explicaciones. Y es algo que te lo comparto porque recuerdo que en mis comienzos me pasó algo de eso y todavía siento un poco de desconcierto y dolor. La muchacha con la que solía bailar de pronto se refugió con un grupo de viejos milongueros y sin darme ninguna explicación, nunca más volvió a bailar conmigo. Y pienso que no soy el único al que le ocurrió este tipo de desplantes. Creo que es una situación que muchos hemos vivido. La mujer con la que compartías regularmente la tanda en la milonga, de repente deja de aceptar tus invitaciones. Y entonces te preguntas, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste mal? ¿O cómo volver a retomar el vínculo de baile? En mi trayectoria como bailarín inspiraba a las mujeres para que sean jardineras, porque todas me dejaban plantado. Y lo cierto es que las razones por las que una milonguera deja de bailar con un milonguero pueden ser muchas y muy variadas. Pueden ser tantas que no alcanzaría una hora de video para contarlas. Pero me propongo aquí, al menos, presentarte 5 respuestas con la idea de que puedan ayudarte para que revises la situación. Así que, sin más demoras, empecemos ya. 1. Falta de conexión. A veces, nos guste o no, la química entre dos personas que bailan ocasionalmente simplemente no existe. No importa cuánto lo intentes, no hay modo de conectarse. Puede que ella no disfrute de tu estilo de baile o que no le guste tu forma de conducir, por más que seas un buen conductor. Y en estos casos, no hay mucho que puedas hacer. Lo mejor es aceptar la situación y cambiar de pareja, porque creo que todos estaremos de acuerdo, la química entre dos bailarines es fundamental para disfrutar del tango. Si no hay una sensación de placer mutuo, el baile se vuelve mecánico y aburrido. Pero esta falta de conexión puede obedecer a varias razones, como por ejemplo diferencias en el estilo de baile, y esto significa que algunas personas prefieren un estilo más tradicional con abrazo cerrado, mientras que otras prefieren un estilo más moderno con abrazo abierto o semiabierto. También la falta de conexión puede obedecer a diferencias en la personalidad o a demasiadas coincidencias en la personalidad. Digo, considerando que a veces nos peleamos con nosotros mismos y hasta nos insultamos, pero abocado a las diferencias de personalidad, digamos que algunas personas son más extrovertidas y otras más introvertidas, por los que si las personalidades no coinciden, difícilmente se conectan en la pista de baile. Y también, hay que decirlo, a veces hay una falta de atracción física. Y ya sabemos que no es ni lo más importante ni lo único importante, pero convengamos que en algún punto la atracción física puede jugar un papel de conexión en una pareja ocasional, siempre y cuando no sea una atracción fatal. 2. Errores en el baile. Si bien en este canal alguna vez te hablé sobre la importancia del error en el baile de tango, este es un punto al que debemos prestarle atención. Si cometés errores graves o constantes en el baile, lo más probable es que ella no quiera seguir bailando con vos. Y esto implica desde pisarle el juanete, lo cual da pie a pensar que no se controla el baile, hasta tener menos ritmo que tortuga con patines. Lo mismo que tener un estilo de baile completamente disímil, como prestarle más atención a los pasos que al abrazo, por mencionar una posibilidad. Así que, en ese sentido, lo más conveniente
es escuchar música de tango y tomar clases para afinar el cuerpo, que al fin y al cabo es el instrumento con el que nos expresamos, y poder comprender las estructuras musicales que nos permitan una interpretación limpia y prolija. 3. Falta de higiene. Y hablando de limpieza, no me canso de repetir este punto. Siempre debemos cuidar la higiene. El tango es un baile físico y por consiguiente exige tener una buena higiene personal. Si olés mal, tu ropa está sucia o te duchas solo en feriado nacional, es probable que ella no quiera bailar con vos, ni hoy ni la semana próxima, y hasta me animaría a decir la semana siguiente. Así que asegúrate de mantener una buena higiene para evitar que esto te afecte y sobre todo nos afecte a los demás. Incluso recordá que las mujeres tienen olfato para muchas cosas, pero sobre todo para oler el cuerpo del varón, de modo que con limpieza y hasta unas gotitas de perfume alcanzarían para que ella continúe aceptándote las invitaciones a bailar. 4. Actitud negativa. Si algo buscamos al entrar en la milonga es pasar un tiempo agradable, pero si tenés una actitud negativa en la pista de baile, como quejarte de la música y la pista, criticar a otros bailarines o ser arrogante, es probable que ella no quiera bailar con vos. La milonga es un lugar para disfrutar del baile y del intercambio social. Así que mantené una actitud positiva y abierta. Sonreí cuando te enfrentes con situaciones incómodas y siempre, siempre sé amable. 5. Comportamiento inapropiado. Y aquí llegamos al último punto, pero no por ello menos importante. De hecho, te diría que reviste extrema importancia, porque esto tiene que ver con estar más desubicado que palmera en la Antártida. Digo, si te comportas de manera inapropiada en la milonga, como manosear a la mujer, invadir su espacio personal o hacer comentarios fuera de lugar, no solo que ella no querrá bailar con vos, sino que es muy probable que no vuelvan a aceptarte en la milonga. Así que cuidá dónde pones las manos y las piernas. Más, te diría que siempre tengas en mente aquello de no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Ahora, estas son solo algunas de las razones por las que una milonguera puede dejar de bailar con un milonguero, aunque ya sabemos que cada caso es diferente y puede haber otras razones que no se mencionan aquí. Pero lo que me parece importante es que te relaciones con las mujeres desde el respeto y la cordialidad, sin renunciar a tu masculinidad, claro está, pero sobre todo esforzándote por mejorar tu baile y tu actitud en la milonga. Porque no se trata de que seas una persona atrevida, sino de que conquistes a través de entender qué es lo que ella quiere y espera de vos en la pista y en el ambiente de tango en general. Se trata, digo, de disfrutar del baile, de la música y del momento de manera conjunta y conectados. Y si una milonguera deja de bailar con vos, en vez de desanimarte, revisa qué pasó. Revisa desde tu actitud a tu modo de conducir. Revisa si a ella le gusta que las amarres un poquito para que obedezca tu forma de indicar una figura. Si le gusta que le empujes la cabeza con tu sien, si le gusta que le hagas ganchos, barridas y le muestres todos los caramelos que supiste conseguir. Si al respecto querés aportar a este espacio, déjame tu comentario y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Sea como fuere, la decisión de bailar o no bailar con alguien es personal e intransferible. No hay que tomarlo como algo personal, ni buscar culpables. A veces simplemente las cosas no fluyen y es mejor aceptar la situación y seguir adelante, en vez de lamentarse como perro en plaza sin árbol. Porque lo cierto es que así en la vida como en el tango, hay momentos para conectar y momentos para desconectar. Digo, no siempre podemos controlar con quién bailamos,
pero sí podemos elegir cómo bailar. Podemos elegir bailar con alegría y respeto o anclados en la frustración. Y si bien algunas situaciones no se pueden cambiar, sí podemos cambiar nuestra actitud ante esas situaciones. Nos vemos en breve mientras paso a paso pasa la cultura.